Bienvenidos a este nuevo video. En este episodio vamos a hablar sobre uno de los crímenes más perturbadores de la historia. Comencemos. René repetía algunas frases, yo preparaba la grabadora, su voz tan hermosa me traspasaba, la miro fijo, crea el vacío una voz semejante a las otras, solloza mientras el espacio crece, de pronto una luz y un fuerte sonido plasma en mi mente, observo su cuerpo caer de la silla, sus ojos, boca y nariz derraman un rojo intenso. Le hablo pero no responde, de repente un silencio invade el lugar, la obsesión ha dominado mi interior, no puedo parar. Y lo que viene para mí fue un gesto de amor. El siguiente caso tuvo lugar el jueves 11 de junio de 1981, el autor de los hechos Issei Sagawa. Comencemos por el inicio. Issei nació el 26 de abril de 1949 en Japón, en la época donde la Segunda Guerra Mundial azotaba de hambre a la población. Aunque sus padres tenían cierta posición económica y social, fue un niño prematuro, demasiado pequeño, que creció con muchos problemas físicos, pues a muy temprana edad sufría de gastroenteritis. Tenía un aspecto débil a pesar de ser mayor que su hermano. La misma edad y tamaño, por lo que la gente pensaba que eran mellizos a la edad de 5 años. A la edad de 5 años recuerda que sufría de terribles pesadillas que lo atormentaban noche tras noche. En sus recuerdos se veía a él mismo en el interior de una enorme charola con agua hirviendo. En su desesperación trataba de huir, pero no conseguía escapar. Sentía como lentamente se cocía dentro del agua hasta que aparecía una persona para devorarlo, sin compasión. Desde niño sintió el deseo de comer carne humana. En su adolescencia, lo distinguían dos grandes pasiones, una era el sushi y la otra las mujeres occidentales. Menciona que sentía una gran obsesión por las mujeres altas, rubias de piel blanca. Al verlas sentía un deseo incontrolable, al grado de tener pensamientos obscenos en su mente. Una satisfacción propia. El único impedimento que tenía para conseguir una mujer de ese tipo era que él mismo se consideraba feo y poco agraciado, pues medía 1,50 m de manos y pies pequeños, de apariencia física débil y, sobre todo, su voz era demasiado baja y aguda. Por lo que en muchas ocasiones eso hacía que se sintiera menos que los demás. Durante la etapa estudiantil siempre fue un estudiante destacable e inteligente. Sin embargo, su obsesión por las mujeres altas de rasgos occidentales se hacía cada vez más intensa. Por otro lado, le era difícil acercarse a una mujer, pues era demasiado tímido, aunque su deseo de tener a una mujer perfecta a su lado no lo detendría. Hasta que un día, su fantasía se haría realidad. Mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Baku en Tokio, cuando tenía 23 años, ahí se relacionó con una mujer alemana que recién se había mudado al vecindario. La joven daba clases de idioma. Él menciona que cuando la vio caminando por las calles, lo primero que se le vino a la mente fue si podría comerla. Hasta que un día, debido a su obsesión y tras algunos días de fantasías imparables, decidió ejecutar su plan. Se metió por la ventana de su apartamento e intentó lastimarla para comérsela. Llevaba una máscara y un paraguas para atacarla. Al entrar en su habitación, la joven se encontraba dormida. Caminó alrededor de la cama, pero su nerviosismo hizo que tocara el cuerpo de la joven con su rodilla, por lo que de inmediato se despertó. Y se levantó asustada. Al verlo comenzó a gritar. Issei intentó salir de inmediato, pero aquella mujer lo tomó del brazo y lo detuvo. Rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía. Fue arrestado de inmediato y se le acusó por tratar de abusar de la joven. Una vez en la jefatura, el padre de Issei le ofreció dinero a la chica para que retirara los cargos en contra de su hijo, y así fue. Sin embargo,
al saber las causas por las que su hijo había entrado al apartamento, decidió llevarlo con un psiquiatra, quien luego de algunos estudios, se percató de la peligrosidad del joven. Aún así no se tomaron las medidas necesarias y él continuó sin un tratamiento psiquiátrico. Tras dejar Tokio para continuar sus estudios de literatura en la Sorbona de París, ahí conocería a la mujer que sería su víctima. Se trataba de René Artevelt, de piel blanca y cuerpo escultural. La estudiante holandesa de 25 años destacaba por hablar perfectamente 3 idiomas. Pero Sagaba no se había fijado en ello por eso, sino por su belleza. Era el prototipo de mujer que siempre había soñado. Y la única forma de pasar tiempo a solas era contratándola como profesora particular de alemán. El dinero nunca fue un problema para este joven de familia millonaria. El nipón y la neerlandesa congeniaron enseguida. Tenían muchas cosas en común: el arte, la literatura, la poesía. De hecho, Isa intentó conquistarla. La invitaba a conciertos, exposiciones, conferencias, le escribía cartas de amor. Pero René no le correspondía. La estudiante le veía tan solo como un amigo que, desde la inocencia, lo admiraba. Se hicieron amigos. René salía a menudo con él y con frecuencia lo invitaba a su apartamento a tomar el té, e incluso lo llegó a invitar a reuniones con otros jóvenes de su edad. Poco a poco se sintió atraído por ella, pues sin duda, René era el tipo de mujer con la que fantaseaba tener Isa. Además de ser inteligente y culta, sus continuas salidas hicieron más fuerte la fantasía, pues él quería conquistarla y la mejor manera de demostrarle ese amor tan profundo que sentía por ella era comiéndosela. El día de autos no tardó en llegar. La tarde del 11 de junio de 1981, René subió a casa de Isa para ayudarle con unas traducciones. Primero intenté besarla, como ya había hecho otras veces. René empezó a retroceder. Le hablé de mi adoración por ella y del amor que sentía en mí como un huracán, y ella siguió resistiéndose. Aquella reacción no sería inconveniente alguno para ejecutar su plan. Entonces, Isa simuló buscar una botella de vino en la cocina para destensar la situación y continuar con otras traducciones, pero apareció con un rifle calibre 22. Tenía escondido uno en el armario. Saqué mi carabina del armario para asustarla. Por causalidad mi arma se disparó y ella cayó fulminada, aseguró. Pero en realidad, Sagaba había disparado certeramente al cuello de René. La joven se desplomó por el impacto, convirtiéndose en objeto de fascinación para su asesino. La tentación fue para mí demasiado fuerte. No supe resistir, declaró. La desnudé y abusé de su cuerpo. Después comencé a cortarla a trozos. En aquel momento pensaba que esa era la mejor manera de esconder su cadáver y de sacarlo de mi casa. Mientras cortaba aquel cuerpo con un cuchillo eléctrico, yo no era Isa, era un médico. No era un médico, era un diablo. Era Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba, continuó. Como un autómata, empecé a probar con los labios algunos pequeños trozos que ya había separado del resto. Este impulso era más fuerte que yo. Una vez terminé el descuartizamiento, cogí unas partes y las metí en el frigorífico, y otras las llevé a la cocina y me las freí, aderezándolas con sal y pimienta. Descubrí que tenía un sabor agradable, dulce y delicado, un sabor similar al del atún, relató. Para este asesino, la carne se deshacía en mi boca, como el sushi. Nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito. El asesinato y posterior profanación del cuerpo de René tenía una insólita justificación. Mi gesto fue un acto de amor, de aquella manera conseguí tener a René dentro de mí para siempre.
Tras varios días alimentándose del cadáver de su amiga, Sagaba decidió deshacerse del cuerpo. Para ello utilizó 2 maletas grandes, llamó a un taxi y le indicó una zona en los suburbios de París. El lugar elegido, el bosque de Bolonia. Al fin y al cabo, se trataba de un bosque frondoso, con un amplio lago, y donde los ciudadanos podían pasar desapercibidos en plena noche. Allí arrojó el tétrico equipaje. Sin embargo, unos transeúntes encontraron las maletas debido a la poca profundidad de las aguas. Cuando llamaron a la policía alertaron que en las valijas sobresalía una mano y un pie. La identificación fue complicadísima y la noticia llegó a los medios de comunicación. Gracias a esto, el taxista que llevó Isa aquella noche acudió a comisaría para contar lo extraño de la situación. Gracias a su testimonio y a la descripción del sospechoso, el asesino fue detenido y puesto a disposición judicial. Una vez delante del juez, Sagaba confesó con perturbadora tranquilidad el crimen. No solo no dio muestras de arrepentimiento, sino que aseguró haber disfrutado alimentándose de René. Incluso, instó a que mirasen en su nevera. Desde hacía tiempo tenía ganas de comérmela. Muy frecuentemente he tenido ganas de comer carne humana, y esto desde hace ya mucho tiempo. Me atormentaba desde hacía tiempo la idea de hincar los dientes en la suave carne blanca y perfumada de mi amiga. Y me preguntaba, ¿por qué está prohibido comer carne humana? Esta era una obsesión que me atenazaba desde hacía muchos años, puntualizó. 15 meses después, los expertos le evaluaron y llegaron a la conclusión que no tenía ningún problema mental. Le pusieron en libertad de forma inminente pese al revuelo social. Ya libre, comenzó su ascenso mediático. Primero, gracias al libro Cartas a Sagaba del dramaturgo nipono Okegwe, que vendió más de 300.000 ejemplares. Después, con la publicación de sus memorias, a las que el propio caníbal tituló En la niebla, Isa se convirtió en toda una celebridad. Sus entrevistas y reportajes explotando el crimen y su obsesión por el canibalismo le aportaron importantes ingresos económicos. Todas las televisiones querían tener en sus programas al bautizado como el padrino del canibalismo. Incluso, conocidas empresas le contrataron para realizar spots mientras aparecía comiendo. La sociedad japonesa le veía como un mero divertimento. Consideraban gracioso tener a un caníbal en televisión. El 24 de noviembre de 2022, Tokio, Japón. Ha muerto a los 73 años debido a una neumonía, según ha informado su hermano. Sagaba murió el pasado 24 de noviembre en un hospital de Tokio.